a los 20 días de su publicación en el BOJA, o sea que entraría un año de su primer año en vigor en el día 24 de octubre, como usted ha planteado. Y, efectivamente, la ley, uno de los elementos que recoge es que será un informe anual del grado de seguimiento y de cumplimiento de la ley, que se remitirá al Consejo Andaluz de Participación de las personas y entidades con discapacidad, y también que se remitirá al Parlamento. Bueno, pues supongo que para finales del mes de octubre, primero del mes de noviembre, tendremos ese informe en el Parlamento. Decir que lo fundamental, a juicio del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, 10 años después de que el Reino de España ratificase la Convención de Derechos y el protocolo facultativo de actuación, son dos. Uno, que pasamos de un enfoque asistencial a un enfoque de garantía de derechos, lo cual es para nosotras muy importante, y que tiene como objetivo la vida independiente y la sociedad plenamente inclusiva. Esto que se dice en la ley, pues traducirlo en la realidad es harto complicado, ¿no?, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad cuya característica es capitalista, de libre mercado y patriarcal. Yo quisiera hacerle una serie de preguntas, agradeciéndole la información que nos ha trasladado con respecto al plan de empleo. Tienen un año para la aprobación de la formulación, que ha dicho que se llevará a Consejo de Gobierno. El plan integral para personas con discapacidad, también un año para que formule el acuerdo, el Consejo de Gobierno, el acuerdo de formulación del plan, y otro plan de mujeres con discapacidad, un plan integral para mujeres con discapacidad, que también tiene un año para la formulación del mismo, hasta un año. Con respecto al plan de empleo, yo quisiera hacerle hincapié a uno de los elementos que, a mi juicio, son importantes a la hora de abordarlo. La ley dice que será de aplicación para las personas con discapacidad, también para las familias y para las entidades o colectivos que representan a personas con discapacidad. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad que nos encontramos cuando tuvimos el debate público de la ley en el Parlamento, y lo que cada grupo parlamentario pudo hacer, y con referencia al plan de empleo, es que hay muchas madres que, al tener hijos con discapacidad, son las primeras que salen del mercado de trabajo. Y son madres que, ad eternum, seguramente, muchas de ellas no van a o no pueden reincorporarse al mercado de trabajo. Esto tiene consecuencias terribles para sus vidas, también para sus pensiones futuras, porque quedan en manos de que tengan pareja y que esa pareja esté cotizando, etcétera, etcétera. Que quisiera saber en qué medida las mujeres o las madres que tienen hijos con discapacidad van a poder verse dentro de este plan de empleo, puesto que la ley aborda que la ley es de aplicación para las familias también. La ley establece la vecindad administrativa para poder acceder a los derechos. Yo quería saber, porque ya nos ha pasado, si esto va a tener algún límite, como ya lo ha tenido con la renta mínima. La renta mínima de inserción habla de la vecindad administrativa, pero cuando leímos los dosieres, los adjuntos, esto no era así. Para poder solicitar la renta mínima de inserción, pues se tenían que tener los papeles en regla. De manera brutal ha afectado a las mujeres víctimas de trata, que no pueden pedir esta renta. Entonces, quisiera saber si esta vecindad administrativa va a tener alguna cortapisa en su desarrollo. Hablaba también la ley de la constitución de la Junta Arbitral de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, que se establece que tiene que haber un convenio con el Gobierno central. Quería saber eso cómo va. La Consejería de Educación tenía que formular la estrategia para la educación inclusiva en Andalucía, cómo va. En las universidades, la necesidad de abrir unidades o servicios de atención o apoyo a la discapacidad, en qué medida esto se ha avanzado. La formación pública, establece la ley que a través del Instituto Andaluz de Administración Pública deberá haber una formación integral para las personas trabajadoras que atiendan o que presten servicio o atención a las personas con discapacidad. La formación, pues un elemento importante que hemos visto en esta ley como en otras leyes, ¿no?, la necesidad de establecer una formación. Se establece también en la ley que se podrán establecer prestaciones económicas con carácter periódico destinadas a personas con discapacidad. Quería saber si tienen en mente qué prestaciones económicas se pueden abrir en el marco de la ley. De los centros de valoración y orientación de personas con discapacidad, su desarrollo reglamentario, alguna información nos ha dado.
Otra cuestión que también fue objeto de mucho debate y yo creo que de mucha comprensión por parte de los grupos parlamentarios tiene que ver con la atención a personas que tienen discapacidad psíquica y están en centros penitenciarios. No sé si recordará, pero seguramente vinieron distintas asociaciones que trabajan con estas personas presas con una discapacidad psíquica y nos hablaban del quinario, del calvario que estas personas pasan. Se estableció en la ley el que se promoverían programas sociales que posibiliten a juzgados y tribunales adaptarlos como medida sustitutiva de la prisión, coordinación de los servicios sociales especializados de discapacidad con la Administración competente en instituciones penitenciarias y Poder Judicial a la hora de posibilitar que pudieran tener otra medida sustitutiva de la prisión. Con respecto a la asistencia personal, nos habla de un decreto que ya ha terminado la exposición pública. Hubo un compromiso de que en junio eso estaría tal, a ver si nos puede afinar un poco más, si para antes de que acabe el año vamos a poder tener esa normativa andaluza. Habla la ley también de la prestación de un servicio de unidades de alojamiento permanente, compartida o de otro tipo, que apoye la vida independiente. Habla de la necesidad de un desarrollo reglamentario. Queríamos saber en qué medida eso se ha avanzado. Ya sé que toda la ley un año después no puede estar, pero sí hay que empezar los trabajos. Se habla también de los programas de transición a la vida adulta de menores objeto de protección, que creo que ha sido parte de la comparecencia anterior, así que me la leo. Concluyendo. Regulación de las condiciones de accesibilidad y no discriminación de los entornos físicos y la información, comunicación de bienes, productos y servicios. ¿En qué manera o en qué medida hemos abordado o han abordado desde el Consejo de Gobierno eso? De los planes de accesibilidad de la Junta nos ha informado, de la tarjeta de aparcamiento de movilidad reducida también. Quería saber cómo va el diseño de la vivienda convertible. Quería saber también, en la ley habla, y con esto termino enseguida, de que el 5% de la contratación total de la Junta será destinada a los centros especiales de empleo. Y dice la ley que habrá un acuerdo de gobierno, de Consejo de Gobierno, en el que se determinarán las condiciones en las que se efectúa dicha reserva. Bueno, pues quería saber en qué medida eso va a tener próximo debate y aprobación en el Consejo de Gobierno. Y dos cosas y termino. Quería saber si se ha puesto alguna sanción de las recogidas en la ley a lo largo de este tiempo. Y, por último, hablaba también la ley de que al año de su entrada en vigor se iniciaba la elaboración de la norma para los perros de asistencia. Quería saber también en qué medida han podido meterle mano a esta cuestión. Nada más, presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor Cortés. Pasamos el turno al Grupo Parlamentario de Podemos y en su nombre la señora Gómez Corona. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera, por toda la información. Usted sabe, recordará que mi grupo parlamentario fue muy crítico en el inicio con el proyecto de ley, que nos parecía que era una norma demasiado abierta y programática y que, sin embargo, al final y después de un proceso duro de negociación entre todas las ponentes, pues nosotros dimos nuestro voto positivo a la norma, nuestro voto afirmativo, confiando en la labor de desarrollo reglamentario que luego tenía que hacer la Junta de Andalucía y en las actuaciones que tenía que desempeñar, ¿no? Y de ahí el interés obvio en ver cómo se ha desarrollado, aun cuando no se haya cumplido el año, hay que empezar con los trámites. Los 3 planes que se prevén en la ley son fundamentales porque, claro, atacan a lo que son los principales problemas de las personas con discapacidad. En el caso de las mujeres hemos visto que la discriminación múltiple se ceba con ellas, que todas las cifras que tienen que ver con exclusión social, con violencia machista, en el caso de las mujeres con discapacidad se disparan. Es siempre así, por tanto, muy necesario el plan previsto en el artículo 12. Creo que nos ha dicho que estaba que se ha aprobado y ahora hay que formularlo, es decir, se ha aprobado que se va a formular, ¿no? Exactamente. Vale, no sé si nos podría dar alguna en su siguiente intervención alguna información más, y haciendo referencia además a una cosa que decía la portavoz de Izquierda Unida, que tiene mucho interés muchas veces,
la discriminación por discapacidad la sufren no solo las mujeres con discapacidad, sino las mujeres que tienen en su entorno a alguien a quien cuidar que tiene discapacidad. Sobre todo en el entorno laboral se dan muchos problemas. Y yo además le voy a poner ahora un ejemplo concreto que me ha venido al caso. No sé si sabe, y yo creo que es algo que con esta ley en la mano y en Andalucía no podríamos tolerar, que existe a día de hoy, se lo garantizo, existen convenios firmados en centros educativos públicos con contratas de servicios de comedor, en el cual, entre el pliego de condiciones, está establecido que no se atienda a los niños y niñas con necesidades educativas especiales, entre los que se encuentran los niños y niñas con discapacidad. Con lo cual tenemos que estos niños y niñas no se pueden quedar en el comedor, a no ser que una persona contratada por la Junta de Andalucía, ¿no?, un empleo laboral, esté en el centro para dar de comer a ese niño o niña. Y cuando esa persona falta, llaman por teléfono a la madre o padre diciéndole que acuda. Con lo cual, cuando trabajan, tenemos a madres de niños o niñas con discapacidad dejando su empleo un día, pidiendo permiso, si pueden hacerlo, para ir al centro educativo a darle de comer al niño o niña. Llamativo me resulta, sobre todo, cuando eso sucede a cualquier edad, pero también en edades tempranas, en las que los niños o niñas no aprecian la discapacidad, no aprecian la diferencia y, sin embargo, se la estamos mostrando. Eso pasa, y si quiere ahora le digo el centro educativo, porque eso sí que lo sé de primerísima mano, y algo que la Junta de Andalucía ha reconocido que está así establecido. Me parece sorprendente porque, a mi juicio, es contrario al artículo 14 de la Constitución, a la prohibición de discriminación, y no se puede permitir a día de hoy que un convenio en vigor contenga una cláusula de ese tipo. Y si luego quiere, le digo exactamente el centro, y tengo también el convenio y la empresa con la que eso está sucediendo, porque me parece algo imposible, no con esta ley, sino con ninguna otra, no haría falta. Pero aún así me parece que ahí hay que extremar las labores de supervisión que tiene su consejería en cuanto que lleva todo el tema de discapacidad, y a pesar de que esto sea competencia, en este caso de educación, como podría ser de muchas otras. Se ha hablado también del artículo 27, el plan de empleo, fundamental. A mí me gustaría saber si vamos a avanzar en algo, que yo sé que también hay que modificar la normativa estatal, y estamos en ello, en mi partido a nivel estatal. Pero cuando tenemos el caso de plaza reservada a personas con discapacidad intelectual, muchas veces el problema está en el tipo de plazas, en el caso de empleo público, en el tipo de pruebas, que se ofrecen para ello. Una persona con discapacidad intelectual puede estar capacitada para desempeñar la labor propia del puesto que desempeña, pero no para realizar la tarea. No se puede explicar, a lo mejor no se puede estudiar la Constitución, y a lo mejor no es necesaria para ser ujier de determinado centro público. Eso es algo que a mí me gustaría saber si estamos suavizando en la medida que la regulación estatal lo permite, y si se está trabajando en ello, o si el plan de empleo previsto en el artículo 27 lo va a contener de alguna manera. Yo sé que ese tipo de pruebas serían competencia de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, pero repito, las labores de coordinación que competen a esta consejería me parece que son algo que hay que tener en cuenta. Y luego, por supuesto, en el artículo 70, el plan de acción integral, que es fundamental. También me gustaría saber en qué grado, puede que lo haya dicho, pero la verdad es que se me ha ido, en qué grado de ejecución se encuentra, de elaboración, el plan de acción integral para las personas con discapacidad previsto en el artículo 70, que creo que ha dicho algo, pero en ese momento... ¿Qué? Vale, ahora me lo dice, porque me siento haber perdido. Y luego, me parece que es muy relevante, ¿no?, y ahora que estamos hablando de la ley de discapacidad, que hagamos referencia al decreto de asistencia personal. Es un tema que hemos tratado mucho en esta comisión, que nosotros hemos traído, que sobre todo ha traído el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y se elabora un decreto, si nos pudiera, que acaba de terminar la fase de consultas públicas en la elaboración del decreto. Me gustaría saber en qué fase se encuentra, porque para las personas que se encuentran en esa situación es fundamental para contar con autonomía, y a veces la autonomía es dignidad, ¿no? Me gustaría saber en qué fase se encuentra, no en la fase procedimental, sino cuáles son las novedades que nos puede explicar con respecto al contenido de la norma. Muchas gracias. Gracias. Pasamos el turno al Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre tiene la palabra la señora Pérez Rodríguez.